Hola, bienvenidos a No Entiendo News, yo soy René Morales y vamos a hablar acerca de cómo se acaba de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos. Miren, como todos sabemos, desde hace un par de meses ya, hay un problema médico muy fuerte a nivel mundial que tiene que ver con un virus que se llama COVID-19 y Estados Unidos la ha sufrido muchísimo prácticamente en toda América Latina y comenzó negando los servicios consulares de visas y ese tipo de cosas, y hoy se acaba de anunciar públicamente por parte de Estados Unidos, Marcelo Ebrard y Mike Pompeo, por sus dos partes, fueron quienes definieron formalmente que la frontera se va a cerrar, actividades no esenciales, y ahorita vamos a ver prácticamente por qué. Miren, tenemos que tener muy en claro que la frontera entre México y Estados Unidos es posiblemente la frontera más utilizada en el mundo y que mueve millones de dólares prácticamente al día. Y la economía prácticamente de estos dos países está muy relacionada. Evidentemente México depende muchísimo más de Estados Unidos que Estados Unidos de México, pero es una cuestión muy importante en el sentido de que no es fácil cerrar una frontera y no es fácil cerrar la frontera más transitada del mundo. Y entonces se ha decidido que las actividades relacionadas con turismo y cuestiones recreativas están canceladas hasta nuevo aviso porque no se puede cerrar del todo. Sabemos formalmente que las actividades que sí se van a quedar son las de comercio, las cuestiones laborales y algunas cosas que tengan que ver con emergencias. Y esto aplica prácticamente para los dos lados, o sea, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, porque por ejemplo sabemos que las fronteras mexicanas también son muy visitadas por norteamericanos. Y esto se confirmó, como ya les dije, primero por Marcelo Ebrard en la mañana y después Mike Pompeo, evidentemente dando el visto bueno por parte de Donald Trump y el otro por parte de Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que es lo mejor que se puede hacer. Trump ya había comentado formalmente que tenía el interés de cerrar las dos fronteras, tanto del lado canadiense como del lado mexicano, para que Estados Unidos estuviera blindado, y aseguró pues que no era una cuestión relacionada con el racismo, sino que se iba a aplicar prácticamente para los dos países. Pero quiero que sepan que la frontera mexicana tiene más actividad con Estados Unidos que la canadiense, a pesar de que tiene muchísimo. Miren, si tuviéramos que analizar lo que implica la frontera norte, tendríamos que hablar de que más o menos son un poquito más de 3,000 kilómetros, que eso equivale más o menos a la distancia que hay entre Chiapas y Monterrey. Esa es la misma cantidad, o sea, lo que mide la frontera de este a oeste es lo mismo que mide el país de norte a sur. Es una frontera brutalmente enorme y que si tuviéramos que hablar de cuánto genera al día, más o menos estamos hablando de 1,700,000,000 de dólares al día. Entonces, como les he venido diciendo, esta relación económica tan importante que tiene no se puede cerrar de un plumazo, porque le costaría muchísimos empleos a Estados Unidos y le costaría muchísimos más empleos a México. Pero bueno, si tuviéramos que ver cuál es la situación con el COVID-19, tendríamos que decir que Estados Unidos tiene un problema muy serio. Los últimos reportes son más o menos que ya se estaban aproximando a los 15,000 casos y a las 200 muertes, mientras que en México no ha habido como no hay tanto movimiento de turismo y de aerolíneas y eso, se ha controlado un poco más, pero México ya le está pegando a los 170 infectados y la equivalencia a 2 muertes. Pero bueno, evidentemente es un fenómeno que va a pasar y que desafortunadamente es muy complicado. Se hizo un catálogo entre el acuerdo de Mike Pompeo y Marcelo Ebrard, se hizo un catálogo de las actividades que no se pueden cancelar. Se dijo primero que el comercio, la entrada y salida de productos por parte de las dos fronteras, los servicios médicos, si hay médicos que atiendan de un lado o del otro y que trabajen de un lado y de otro, no se van a suspender. Las actividades laborales, las personas que son norteamericanas o mexicanas que trabajan de un lado o de otro, tampoco se van a suspender. Los servicios de bomberos, cuestiones de emergencias, apoyo mutuo entre los dos países, esas dos cosas se quedan. Y otra cosa que yo lamento muchísimo fue que se canceló el asilo. Prácticamente Estados Unidos dijo que por el COVID-19, por haber demostrado que un migrante tenía COVID, no va a brindar asilo a ninguna persona porque no lo puede controlar. Y por su parte México dijo que solamente se va a quedar con personas de Guatemala y de Honduras, que es lo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Pero me gustaría que usted me comentara aquí abajito qué es lo que piensa de la cierre de las dos fronteras, qué piensa acerca de esta situación, le parece complicada, le parece desafortunado lo que está pasando, qué piensa hacer usted
durante este fenómeno de la pandemia o de la cuarentena. Y me gustaría que me regalara un like, ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, que no sé por qué, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito aquí que dice suscribirse, al lado de una campanita, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a domingo, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, nos vamos a estar viendo.